La globalización, consecuencias humanas, por Zygmunt Bauman. 11. 2. Guerras por el espacio. Informe de una carrera. ¿Hay vida después del panóptico? Pocas imágenes alegóricas en el pensamiento social igualan el poder de persuasión del panóptico. Michel Foucault utilizó el proyecto frustrado de Jeremy Bentham para crear una metáfora eficaz de la transformación, la redistribución y el redespliegue modernos de los poderes controladores. Bentham es uno de los hombres más lúcidos de su época. Supo despojar a los poderes de sus variados disfraces para poner al descubierto su gran tarea común: imponer la disciplina mediante la amenaza siempre real y tangible del castigo. Comprendió asimismo que, a pesar de los diversos nombres dados a las distintas maneras de ejercer el poder, la estrategia central fundamental de este era hacerles creer a los súbditos que jamás podían sustraerse a la mirada ubicua de sus superiores y que ninguna falta, por secreta que fuese, quedaría impune. En su forma ideal, el panóptico no admitía el espacio privado, o al menos el espacio privado opaco, no sujeto a la vigilancia, o peor aún, imposible de vigilar. En la ciudad descrita en Nosotros, de Samiatín, cada uno tiene su propia casa, pero las paredes son de vidrio. En 1984, de Orwell, cada uno tiene su propio televisor, pero nadie puede desconectarlo ni sabe cuándo las pantallas se convierten en una cámara. Como señaló Foucault, las técnicas panópticas cumplieron una función crucial en la transición desde los mecanismos de integración de base local, autovigilados, autorregulados y hechos a medida de la capacidad natural del ojo y el oído humanos, hasta la integración supralocal, administrada por el Estado, de territorios demasiado vastos para el alcance de las facultades naturales. Dicha función exigía la asimetría de la vigilancia, la existencia del vigilante profesional y una reorganización del espacio que permitiera al vigilante realizar su tarea e inculcara en el vigilado la conciencia de que ello sucedía y podía suceder en todo momento. Estas demandas se cumplieron casi plenamente en las grandes instituciones de la modernidad clásica, dedicadas a inculcar la disciplina, sobre todo en las plantas industriales y los ejércitos conscriptos, ambos dotados de áreas de captación casi universales. Como metáfora casi perfecta de la modernización del poder y el control en sus aspectos cruciales, la imagen del panóptico tiene la desventaja de abrumar la imaginación del sociólogo hasta el punto de impedirle percibir la naturaleza del cambio actual, en lugar de facilitarle la tarea. En detrimento del análisis, tendemos naturalmente a buscar en las disposiciones actuales del poder una versión nueva y mejorada de viejas técnicas panópticas que en esencia permanezcan intactas. Solemos pasar por alto el hecho de que la mayoría de la población no tiene la necesidad ni la oportunidad de que la arrastren por los campos de entrenamiento de antaño. Asimismo, tenemos que olvidar los factores del proceso de modernización que volvieron factibles y atractivas las estrategias panópticas. Los desafíos de hoy son distintos, y en la tarea de enfrentar a muchos de ellos, acaso los más importantes, la aplicación de las estrategias panópticas ortodoxas con renovado vigor seguramente resultaría inoportuna e indirectamente contraproducente. En un brillante ensayo sobre la base de datos electrónica como versión ciberespacial actualizada del panóptico, Mark Poster postula que nuestros cuerpos están conectados con las redes, las bases de datos, las autopistas informáticas. Por ello, esos sitios de almacenamiento de información donde nuestros cuerpos están, por así decirlo, sujetos informáticamente, ya no sirven como un refugio donde uno no pueda ser observado ni un bastión en torno del cual se puede erigir una línea de resistencia. Según Poster, el almacenamiento de enormes cantidades de datos que aumentan con cada uso de una tarjeta de crédito y prácticamente con cada compra, conduce a un superpanóptico, pero con una diferencia respecto del panóptico.
Al proporcionar datos para su almacenamiento, el vigilado se convierte en un factor importante y complaciente de la vigilancia. Es verdad que la gente se preocupa por la cantidad de información acumulada sobre ella. En 1991, una encuesta de la revista Time reveló que entre el 70 y el 80% de los lectores estaban bastante preocupados por la información reunida por el gobierno y las compañías financieras y de seguros, y no tanto por la que recolectaban empleadores, bancos y firmas de marketing. En vista de ello, Poster se pregunta por qué la ansiedad que provocan las bases de datos no se ha convertido aún en un problema de alcance político nacional. Sin embargo, uno se pregunta por qué habría de preguntarse. Vista más de cerca, la aparente similitud entre el panóptico de Foucault y las bases de datos contemporáneas parece bastante superficial. El propósito principal de aquel era inculcar la disciplina e imponer patrones y uniformes de conducta a los internos. El panóptico era, ante todo, un arma contra la diferencia, la elección y la variedad. No es ese el blanco asignado a la base de datos y sus usos potenciales. Al contrario, sus principales promotores y usuarios son las compañías de crédito y marketing, cuyo objetivo es asegurarse de que los archivos confirmen la credibilidad de las personas registradas, su fiabilidad como clientes que eligen y que aquellos que no pueden elegir sean separados antes de que se produzca el daño y se derrochen recursos. En verdad, ser incluido en la base de datos es la primera condición para acceder al crédito y a todo lo que vale la pena. El panóptico convertía a sus internos en productores y o soldados, a quienes imponía una conducta rutinaria y monótona. La base de datos señala a los consumidores fiables y dignos de confianza, a la vez que separa a los demás, a quienes no cree capaces de participar en el juego del consumo simplemente porque en sus vidas no hay nada digno de ser registrado. La función principal del panóptico era asegurarse de que nadie pudiera escapar del espacio rigurosamente vigilado. La de la base de datos es que ningún intruso puede ingresar con información falsa y sin las credenciales adecuadas. Cuanto mayor es la información sobre alguien en la base de datos, mayor es su libertad de movimientos. La base de datos es un instrumento de selección, separación y exclusión. Conserva a los globales dentro del sedazo y separa a los locales. Admite a ciertas personas en el ciberespacio extraterritorial. Hace que se sientan como en casa donde quiera que vayan y las acoge cordialmente cuando llegan. A otras las priva de pasaportes y visas de tránsito. Les impide recorrer los lugares reservados a los residentes del ciberespacio. Pero este efecto es subsidiario y complementario de aquel. A diferencia del panóptico, la base de datos es un vehículo para la movilidad, no es la cadena que sujeta. Considérese el destino histórico del panóptico desde otro punto de vista. Según la frase memorable de Thomas Mathiesen, la introducción del poder panóptico significó la transición fundamental de una situación en la que los más vigilan a los menos, o otra donde los menos vigilan a los más. En el ejercicio del poder, la vigilancia reemplazó al espectáculo. En épocas premodernas, el poder para imponerse al populus permitía que éste contemplara, sobrecogido de admiración y miedo, su pompa, riqueza y esplendor. En cambio, el nuevo poder moderno prefería permanecer en la sombra, observar a sus súbditos sin dejarse observar por estos. Mathiesen critica a Foucault por no prestar atención al proceso moderno paralelo, el desarrollo de nuevas técnicas del poder que consisten, por el contrario, en que muchos, tantos como jamás en la historia, observan a pocos. Desde luego, se refiere al auge de los medios de comunicación de masas, sobre todo la televisión, que conduce a la creación, junto al panóptico, de otro mecanismo de poder para el cual acuña otro nombre feliz, el sinóptico. Sin embargo, considérese lo siguiente: el panóptico, aun cuando era de aplicación universal
y aunque las instituciones que utilizaban sus principios abarcaban a la inmensa mayoría de la población, era por naturaleza un establecimiento local. La condición y el efecto de la institución panóptica era la inmovilización de sus súbditos. La vigilancia existía para prevenir las fugas, o al menos para impedir movimientos autónomos, contingentes y erráticos. El sinóptico es global por naturaleza. El acto de vigilar libera a los vigilantes de su localidad, los transporta siquiera espiritualmente al ciberespacio, donde la distancia no importa, aunque sus cuerpos permanezcan en lugar. Ya no tiene importancia si los blancos del sinóptico, transformados de vigilados en vigilantes, se desplazan o permanecen in situ. Donde quiera que estén y que vayan, pueden conectarse a la red extraterritorial en la que los más contemplan a los menos, y lo hacen. El panóptico obligaba a la gente a ocupar un lugar donde se la pudiera vigilar. El sinóptico no necesita aplicar la coerción, seduce a las personas para que se conviertan en observadores. Y los pocos a quienes los observadores observan son rigurosamente seleccionados. Según Mathiesen, sabemos a quienes se permite ingresar en los medios de comunicación desde el exterior para expresar sus puntos de vista. Una serie de estudios noruegos e internacionales demuestran que pertenecen siempre a las élites institucionales. Aquellos a quienes se permite el ingreso son siempre hombres, no mujeres, de los estratos sociales superiores, con poder en la vida política, la industria privada y la burocracia pública. La tan elogiada interactividad de los nuevos medios es una exageración grosera. Sería más correcto hablar de un medio interactivo unidireccional. No importa lo que crean los académicos, que son miembros de la nueva élite global. La Internet y la red no son para todos, y difícilmente serán algún día de uso universal. Los que obtienen acceso deben realizar su elección dentro del marco fijado por los proveedores, que los invitan a gastar tiempo y dinero en la elección entre los muchos paquetes que ofrecen. En cuanto al resto, relegado a la red de televisión satelital o por cable, sin la menor pretensión de simetría entre ambas caras de la pantalla, su destino es la observación lisa y llana. ¿Y qué observan? Los más miran a los menos. Los menos, objetos de las miradas, son los famosos. Pertenecen al mundo de la política, el deporte, la ciencia o el espectáculo, o son célebres especialistas en información. No importa de dónde provengan, todos los famosos exhibidos ponen en exhibición el mundo de los famosos, un mundo cuyo rasgo particular es precisamente la cualidad de ser observado por muchos, y en todos los rincones del globo, de ser global en su cualidad de ser observado. Digan lo que dijeren en el aire, transmiten el mensaje de un modo de vida total. Su vida, su modo de vida. Preguntar qué impacto puede tener el mensaje sobre los observadores no tiene que ver tanto con las esperanzas y los miedos preconcebidos, como con los efectos del cristianismo sobre la visión del mundo del individuo, o como preguntaron los chinos, los del confucianismo, sobre la moral pública. En el panóptico, a algunos locales selectos vigilaban a otros locales. En el panóptico, o algunos locales selectos vigilaban a otros locales, y antes de su aparición, los locales de más baja categoría observaban a los selectos. En el sinóptico, los locales observan a los globales. La autoridad de estos últimos está asegurada por su misma lejanía. Los globales están literalmente fuera de este mundo, pero revolotean sobre los mundos de los locales de modo mucho más visible, constante y llamativo que los ángeles sobre el antiguo mundo cristiano. Simultáneamente visibles e inaccesibles, excelsos y mundanos, muy superiores, pero dejando un ejemplo luminoso para que los inferiores lo sigan o sueñen conseguirlo. Admirados y codiciados, una realeza que guía en lugar de gobernar. Segregados y separados sobre la tierra, los locales conocen a los globales a través de las transmisiones televisadas desde el cielo. Los ecos del encuentro reverberan globalmente, ahogan
todos los sonidos locales a la vez que se reflejan en las paredes locales, cuya solidez impenetrable, semejante a la de una prisión, queda con ello revelada y reforzada.